Muy buenas a todos. En esta oportunidad pasaremos a ver la parte de regímenes cambiarios. O sea, estamos hablando de la política cambiaria que adopta un país con respecto a las divisas, o sea, la moneda extranjera. En este sentido, tenemos algunos conceptos que ya estuvimos mirando en alguna ocasión, como el tipo de cambio, que lo vamos a representar con la letra E, los sistemas cambiarios, que es lo mismo que los regímenes cambiarios que adopta un país con respecto a las divisas, que básicamente lo podemos dividir en tres y vamos a ver sus características. Y por otro lado, el mercado de cambios o el mercado de divisas, ¿sí? Donde jugará las reglas de oferta y demanda, como vemos anteriormente con los bienes, con los servicios. Bueno, en este caso también habrán ofertantes, habrá una oferta de moneda extranjera y también una demanda de moneda extranjera que vamos a poner como arbitraje al dólar, ¿verdad? Bien, vamos ya mismo a ver algunos conceptos básicos. El precio de una moneda en términos de otra moneda es lo que en definitiva denominamos tipo de cambio. Como tenemos como arbitraje al dólar, el patrón dólar, en este sentido, es que vamos a considerar cuando hay una alza del tipo de cambio es una suba, ¿sí? Del tipo de cambio, o sea, del precio del dólar, y cuando el tipo de cambio baja, quiere decir básicamente que el dólar va a bajar, evidentemente, ¿sí? Estos regímenes cambiarios o sistemas cambiarios son las formas que se va a organizar, que va a tomar la política cambiaria, ¿sí? De la autoridad monetaria, en este caso que va a ser el Banco Central, ¿sí? Con respecto al mercado de divisas. Básicamente podemos ver desde el punto de vista teórico tres, ¿sí? Ahora lo vamos a mostrar en la práctica cómo se manejan. Y básicamente tenemos estos tres. Tenemos por un lado la flotación pura, también tenemos a este tipo, a este régimen cambiario, también lo podemos llamar libre flotación, ¿sí? eh, libre fluctuante, hay distintas maneras de denominarlo, pero justamente atiende a que flota libremente dentro del mercado de divisas, ¿sí? Ahora vamos a ver sus características puntuales, por lo menos dos que va a tener, ¿sí? Y luego tenemos el de cambio fijo, que puede tener algunas variantes, o sea, un cambio fijo con bandas, generalmente se adapta en este sentido, o sea, en vez de mantenerlo totalmente fijo en una cifra, a veces se le pone una cota superior y una cota inferior donde lo mantenga fijo la autoridad monetaria, o sea, en este caso, el Banco Central. Y por otro lado, el que es más diferente a todos es el control de cambios. En la práctica es como vamos a ver si se ponen algunas combinaciones, a veces tenemos ejemplos muy recientes de que se pasan de uno al otro y a veces tenés combinaciones de dos, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, aquí vamos ya este, de lleno a ver las características que tiene cada uno en la práctica. Bueno, el de flotación pura, como ya he mencionado, se le conoce también como libremente fluctuante o tipo de cambio flexible o libre flotación, ¿sí? Son todos sinónimos, pero justamente como menciono, atienden todos estos nombres a que flota libremente dentro de un mercado. O sea, que se caracteriza básicamente, vamos a ver dos características básicas, es que se caracteriza por la ausencia de intervenciones del Banco Central, ¿sí? Dentro del mercado con el objetivo de subirlo o bajarlo al dólar, ¿sí? O sea, el Banco Central en este sistema no interviene con el objetivo de subir o bajar su precio. Por supuesto que a veces el Estado, como menciona aquí, puede, digamos, realizar algunas transacciones si necesita divisas o por algún otro motivo, pero esto no es para atender algunas demandas del sector público, no tiene que ver justamente con el deseo de afectar el precio del dólar. Bien, entonces la otra gran característica es que bajo este sistema cambiario, el precio del dólar, ¿sí? Y las cantidades que se transan en el mercado serán dados por la clásica ley de oferta y demanda, ¿sí? Habrá un mercado de divisas, como vamos a ver ahora, es que en el mercado de divisas tenemos una oferta de moneda extranjera, una demanda de moneda extranjera, aquí las cantidades transadas de moneda extranjera, y podemos ver el tipo de cambio, o sea que el tipo de cambio subirá o bajará de acuerdo a la ley de oferta y demanda.
¿Bien? Pueden ocurrir movimientos en el mercado, una sequía, por ejemplo, como en este caso, se contrae la oferta de divisas, ¿sí? Y bueno, eso hace que suba el precio del dólar. Si sube mucho la demanda, como ha ocurrido, por ejemplo, tenemos algún práctico que vamos a ver más adelante, la pandemia, ante situaciones de incertidumbre, muchas veces los agentes económicos salen al mercado de divisas y se prevén el dólar genera mucha confianza como activo financiero, entonces muchas veces en épocas de incertidumbre sube mucho la demanda y eso hace que el precio suba, ¿sí? Pero bueno, son reglas del mercado, como ya hemos visto. Por otro lado, el segundo régimen cambiario, que es el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio fijo tiene totalmente otra característica en ese sentido. Esa incertidumbre digamos, de variaciones de precios por fluctuaciones del mercado no se dan, porque el Banco Central me va a garantizar que va a intervenir comprando o vendiendo divisas en el mercado para mantener un punto estable de ese dólar en un determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, generalmente, por ejemplo, puede tener un precio y a veces puede poner un precio máximo, un precio mínimo. Entonces el Banco Central intervendrá cuando el dólar amenace de subir para bajarlo y colocarlo en la banda, o si baja mucho, también puede intervenir para subirlo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Interviene también con la ley de oferta y demanda. En este caso, cuando amenace con caer por debajo del mínimo, o sea, si el dólar si baja por debajo del tipo de cambio mínimo de que haya fijado el Banco Central, el Banco Central intervendrá comprando dólares, ¿sí? Entonces es bastante lógico en este sentido. Si compra dólares, al haber menos dólares en el mercado, los aprecia, ¿sí? Como cualquier otro bien, ¿sí? Por otro lado, si quiere bajarlo al precio del dólar, va a vender dólares para que haya más dólares en el mercado y el tipo de cambio baje, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde le ponemos una banda. El dólar estaría flotando libremente adentro de la banda, ¿sí? Pero si se subiera por encima de 36, el Banco Central debería intervenir para bajarlo, ¿sí? Evidentemente que vendiendo, ¿sí? Para que haya más dólares en el mercado y lo baja. Mientras que por el otro lado, si amenaza con bajar por debajo de la banda, al revés, ¿sí? Tendría que subir. Por último, el último régimen cambiario es el conocido como control de cambios, es el más diferente a los otros anteriores mencionados, porque en este caso no tenemos un mercado libre de divisas, sino que el Banco Central va a particularmente, digamos, fijar los mercados, ¿sí? Entonces, a la hora de los agentes económicos tener que ofertar o demandar dólares, lo tiene que hacer directamente con el organismo oficial, ¿sí? Y me va a fijar el precio. Este régimen cambiario claramente lo tuvo la Argentina hasta hace poco tiempo, donde tenían unos distintos mercados oficiales, por ejemplo, dólar soja, dólar turista y demás, donde el Banco Central te fija un precio, pero no hay libertad para los agentes, ¿sí? Esto genera, ¿sí? Justamente el nacimiento de mercados negros, por ejemplo, lo que se daba a llamar el dólar blue. Bien, esto aquí lo tenemos en el riesgo que se desarrolla un mercado negro y que además se debe contar con un criterio para la asignación de divisas porque se le fija un precio a los dólares para cada una de las actividades económicas, como mencionar, dólar soja, dólar turista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces eso hace que bueno, genere un poco tanto de incertidumbre para los agentes como que también cierta planificación desde el Estado para la asignación de las divisas y los recursos en este sentido. Bueno, por aquí, hasta aquí tenemos los tres regímenes cambiarios, que son la política que adopta un país con respecto al dólar, y bueno, luego lo vamos a ver en la práctica, las intervenciones, particularmente en el mercado de divisas, para saber si tenemos que tomar decisiones ante una intervención del Banco Central. Cuando compra o cuando vende dólares, saber si lo va a subir, si lo va a bajar, como tenemos en algunos ejemplos que vamos a ver más adelante.
Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente unidad.